El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, Gálatas 3:11 dice: nadie es justificado ante Dios por la ley, y eso es evidente, dice, porque el justo de Dios, el que es declarado justo por Dios, dice, vivirá por la fe. Y no nomás vivirá por la fe en un inicio, sino que esa es la postura que nosotros necesitamos mantener. Y saben una cosa, el problema es que no es fácil para nosotros vivir por la fe. ¿Okay? Eso significa el vivir centrados en el Evangelio, manteniendo la fe en el Evangelio. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Decir, no, pues es que hay que vivir por fe y hay que vivir centrados en el Evangelio, pero llevar de eso a la realidad no es fácil. Lo que sí entendemos y estamos viendo en esta serie de la vida central en el Evangelio es que tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber un esfuerzo de mantenernos centrados, de mantenernos en esa fe. Y la semana pasada Abelardo hizo un excelente trabajo en presentar lo que es el arrepentimiento, y una de las cosas que él decía es que el arrepentimiento es estarnos volviendo a Cristo, es volteando de nuevo hacia Cristo, es estar buscando a Cristo. Ese voltearse de darle la espalda a aquellas cosas que no corresponden a la verdad del Evangelio y voltearnos nosotros a buscar a nuestro Salvador continuamente. Ese movimiento, esa intencionalidad, ese redireccionamiento de nuestras vidas, ese es el arrepentimiento. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Y cuando estamos pecando, hermanos, es que nos hemos alejado de Cristo. Estamos siguiendo nuestra propia voluntad, estamos siguiendo una mentira, estamos creyendo algo que no es, y nos alejamos y tenemos que volver. Entonces la vida central en el Evangelio consiste en dos elementos fundamentales. El primero de ellos es el arrepentimiento, es el volverse a Cristo, volverse a Cristo. Pero el segundo elemento fundamental en ese vivir por la fe, en ese vivir centrado en el Evangelio, es que necesitamos nosotros precisamente permanecer en el caminar de la fe. Necesitamos permanecer en fe. O sea, en todas estas series, estas predicaciones que hemos tenido, hemos hablado de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Evangelio. Lo principal es que nos ha declarado justos, nos ha justificado, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, nos ha aceptado. Hemos repasado lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no basta con haber creído en esa verdad, ¿verdad?, para salvación. No basta que tú hayas buscado de Cristo y creído en Cristo para que te salve. No basta con que tú estés de acuerdo con los elementos fundamentales o básicos del Evangelio. No basta que tú le hayas pedido al Señor que te haya salvado y te haya perdonado tus pecados y que ahora sigas tú como creyente, como discípulo. No basta creer que ya somos hechos justos delante de Dios, sino que necesitamos permanecer en esa fe. La fe, hermanos, es el estilo de vida que junto con el arrepentimiento trabajan para estarnos regresando a Cristo, regresando a Cristo, regresando a Cristo. Entonces el día de hoy vamos a ver eso, vamos a ver cómo es que nosotros nos alejamos de esa fe. ¿Cómo es que caemos en alguna incredulidad o cómo es que no permanecemos en esa fe? Esa incredulidad, ¿verdad?, que se muestra cuando dejamos de depender o de confiar en Cristo y empezamos a confiar en otras cosas. Entonces la fe que necesitamos es una fe que se manifiesta en una forma de vida continua y repetitiva de volverse a Cristo. Y ahí les va
mi, mi punto importante para este mensaje. Crecemos y avanzamos en la fe por medio de creer en el Evangelio cada vez más y más. Crecemos y avanzamos en la fe por medio de creer en el Evangelio cada vez más y más. No crecemos por el hacer, sino por el creer. No crecemos por el hacer, sino por el creer. Y muchos piensan que el creer entonces es algo abstracto, es algo subjetivo, pero no lo es. Es algo bien concreto, es algo que se puede medir, es algo que se puede ver, se puede identificar. Tomen por ejemplo esto. Si yo te ofrezco una bebida y algunos de ustedes me conocen y piensan algo de mí, otros me conocen muy bien y piensan otras cosas de mí. Pero si yo te ofrezco una bebida y te digo, mira, ven, tómate esto. Es algo muy sabroso, te va a gustar mucho. Dependiendo de lo que tú conozcas de mí, vas a confiar o no en mí. Y me vas a creer que es algo bueno y sabroso para ti, ¿verdad? Si tú crees que lo que yo te estoy diciendo es verdad y crees porque confías en mí, en eso, lo vas a beber. Pero si tú crees que yo soy un malvado y que te estoy engañando para luego burlarme de ti, de que vas a probar algo y que sabe muy feo, no lo vas a tomar, ¿verdad? Entonces dime una cosa, ¿se puede medir la fe? ¿Se puede identificar la fe? Claro, la fe se mide y se evalúa y se ve en base a la confianza que tú estás teniendo en algo. Si tú confías en alguien y confías en su bondad, entonces vas a actuar en respuesta a esa confianza. Si no confías en alguien o no confías en algo, no vas a actuar en base a esa confianza. Entonces la fe no es un concepto abstracto. La fe es lo que nos mueve a nosotros a actuar y siempre actuamos en base a lo que creemos. Esto es lo que Jesús entonces nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 28. Juan capítulo 6, versículo 28. Vinieron unos ante Jesús y le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense el enfoque de la pregunta. ¿Cómo le hago para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué necesitamos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, fíjense lo que les contesta. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No les dijo, tienen que hacer todos estos mandamientos. Les dijo, tienes que creer en mí. Tienes que creer en mí como tu Señor. O sea, ¿por qué? Porque Jesús les dijo que lo que tú tienes que hacer para cumplir la voluntad de Dios es que creas. Porque en base a lo que creas es que vas a actuar. Nuestro creer gobierna nuestro actuar. Si nosotros, por ejemplo, cuando estaba la violencia en nuestra ciudad, si tú creías que si tú salías de tu casa te iban a hacer daño, ¿qué pasaba? No salías de tu casa, ¿no? Si tú creías que Dios era soberano y el Señor de tu vida y tenía tu vida en sus manos y que lo que te pasara iba a ser en base a lo que Dios permitiera, pues salías de tu casa. Si tú crees, por ejemplo, que una persona te tiene una mala idea y que le caes gordo y que la trae contra ti, etcétera,
Si tú crees eso, sea o no sea cierto, tú vas a responder hacia esa persona en base a lo que creas de esa persona. Te vas a alejar de ella, le vas a sacar la vuelta, o a lo mejor hasta vas a hablar mal de ella con otras personas, etcétera. Si tú eres un joven y te pregunta a tu papá, oye, ¿qué hiciste anoche? Y tú crees que si tú le dices lo que hiciste en la noche, te va a castigar y te va a quitar el celular y te va a quitar el carro y te va a castigar y no vas a poder salir en un mes. Si tú crees eso, le vas a contar una mentira. En base a lo que tú creas, en base a lo que tú consideres que es verdad, vas a actuar. Entonces, y si lo que tú estás creyendo es una mentira, también vas a actuar en base a esa mentira. Si tú crees que el amor, por ejemplo, es algo que se te da y que tú lo que tienes que buscar es alguien que te ame y que te quiera, y eso es el afán de tu vida, ¿verdad? Que andas buscando a alguien que te dé, entonces pues vas a tomar decisiones en tus relaciones sobre esas bases. Y si por ejemplo tú estás casado y sigues con ese entendimiento, ¿verdad? Y llega un momento donde tú sientes ya que tu esposa o tu esposo ya no te está dando lo que tú necesitas, y eso es lo que tú crees que debe ser el matrimonio, lo que debe ser el amor, entonces tú vas y buscas otra persona que te dé lo que tú quieres. ¿Ven? O sea, todo empieza en lo que tú crees y en lo que tú confías. Muchas personas, por ejemplo, empiezan a tener en su mente la idea de que la vida es injusta, de que Dios a ellos no los quiere, que Dios a mí no me bendice, todo me sale mal, la vida es injusta, porque a este le va bien en el trabajo y a mí no, y el patrón me tiene mala idea, y tú piensas estas cosas que pueden ser suposiciones o pueden ser mentiras, cosas que no son verdaderas. Y entonces tú empiezas a actuar sobre esas cosas. Por eso Jesús dice, mira, esta es la obra de Dios para un creyente, para un discípulo, que crean en mí, en lo que yo les he dicho acerca de mí, que vean mi carácter, que vean mi amor, que vean mis obras, que crean en mis palabras. Si lo creen y confían en eso, van a actuar de una manera conforme a la voluntad de Dios. Esa es la vida cristiana. Y cuando nos alejamos de eso y empezamos a creer otras cosas, es cuando necesitamos en arrepentimiento regresar a Cristo, creyendo, porque todas nuestras acciones están basadas en lo que creemos. Y siempre están basadas en esta otra verdad, ¿verdad? Dios nos hizo de tal forma que todo ser humano sano, ¿verdad? O sea, normal, digamos, siempre busca lo que creemos va a ser bueno para nuestras vidas. En otras palabras, si nosotros buscamos lo bueno, y en base a lo que creemos que va a traer bien a nuestras vidas, actuamos. Por eso muchas personas toman malas decisiones, ¿verdad? Vienen y nos dicen, no, pues voy a hacer esto y esto y esto otro, y tú lo ves y dices, esto te va a traer ruina, pero la persona está convencida que le va a traer bien. Todos los demás están viendo, si se va por este lado la va a regar, va a sufrir las consecuencias, pero esa persona dice, no, yo quiero esto, yo siento que esto es lo bueno para mí. Toman esa decisión y después sufren las consecuencias. O sea, vean ustedes cómo en base a lo que creemos, actuamos. Y si creemos nosotros que algo va a ser bueno para nosotros, lo buscamos. Y ahí es donde viene la tragedia del creyente que quiere lo bueno, como dice Romanos 7, Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero encuentro en mi carne esta ley, que queriendo yo lo bueno, hago lo que no quiero. Hay en mis miembros, dice, una ley que se rebela contra la ley de Dios.
Esa es la naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos adentro y que está luchando contra lo bueno que conocemos de Cristo. Puesto que es bueno, lo queremos, pero luego no lo hacemos. Tomamos decisiones por otras cosas que creemos que son más buenas o creemos que van a traernos plenitud y felicidad. Y las buscamos y le damos la espalda a nuestro Señor y nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. O sea, esa es la lucha del cristiano. Por eso necesitamos el arrepentimiento, para seguir volviendo en base a lo que creemos. Entonces, hermanos, el problema es que si lo único que tengo yo nomás es un entendimiento del arrepentimiento fuera de la fe, y yo digo, sí, esto no es voluntad de Dios, y me duele, y tengo tristeza, y lamento, y como decía Abelardo, lamentamos las consecuencias, la vergüenza, nos da pena de haberla regado, pero nomás eso tenemos. Estamos condenados a volver a caer y volver a caer y volver a caer en lo mismo. ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar nuestra incredulidad, en donde no estamos creyendo algo. Porque el arrepentimiento tiene que estar ligado con la fe. Tenemos que regresar a Cristo, a creer correctamente para actuar correctamente. Y cuando no está habiendo victoria en nuestra vida pecaminosa, es porque estamos queriéndonos. Lo más probable es que sí nos estamos arrepintiendo, pero no hay la fe que complementa ese arrepentimiento de tal forma que sea el caminar efectivo. Entonces, el arrepentimiento de nuestro pecado debe ser una expresión de nuestra fe. O sea, el arrepentirse de nuestro pecado sin fe es inútil, porque va a ser insuficiente. El arrepentimiento de nuestro pecado debe ser una expresión de nuestra fe. Debe ser en base a lo que creemos de Cristo. Y ahorita vamos a explicar esto un poquito más. Abran sus Biblias en el texto con el que vamos a pasar más tiempo. En Romanos capítulo 10, versículo 8. Porque creo que aquí viene un ejemplo que Pablo nos pone sobre esta dinámica de nuestros pensamientos, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestro actuar, que nos puede servir a visualizar esto de una manera bien concreta. Romanos capítulo 10, versículo 8. Pablo está aquí hablando de la justicia, está hablando de creer para ser justos, y habla sobre, está hablando de algunos textos del Antiguo Testamento, y dice en el versículo 8, ¿qué dice la Escritura? Dice más, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este pasaje nos enseña, hermanos, este principio de que la fe produce acciones. En esta primera parte que vamos a ver de aquí hasta el versículo 13, vamos a ver un ejemplo donde Pablo está hablando de esta verdad de cómo primero se cree
y luego eso trae una acción, y esa acción luego produce la respuesta de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que demanda, quiere Dios de nosotros? Que le creamos. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros, Jesús muchas veces dijo, no tiene esto, no recibe nada porque no creen. Y sus discípulos, cuando se encontraban en aprietos, decía, ¿por qué no creen? Hombres incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es el problema de que el Señor obrara de una forma o no, era la incredulidad, el que la gente no creía. Y dijo, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad, no creían en Jesús. Y cuando nosotros tenemos problemas espirituales, hermanos, es porque no estamos creyendo en Jesús. ¿Ok? Y aquí lo explica el apóstol. Fíjense bien. Pablo les enseña a los romanos que ellos habían recibido un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué palabra habían recibido? Y les dice él, recibieron la palabra de fe. La palabra de fe que él les había predicado. Es una palabra que llama a que lo creas. Una palabra que debe ser creída para los que la oyen. Es una palabra que estaba declarando una verdad para que se creyera. Okay. El evangelio es un mensaje que se recibe en base a que lo crees. Okay. La verdad de las cosas es que todos los mensajes pues son así. Si yo te digo, te voy a dar un mensaje, te voy a dar unas instrucciones. Si tú vas a mi casa y te llevas esta llave y le das la vuelta a la llave al lado izquierdo, pero cuando le estás abriendo la puerta, le jalas a la puerta y luego le das una patadita por abajo, la puerta se va a abrir. Si tú lo crees y vas y haces las instrucciones que yo te di, se va a abrir la puerta. Entonces, la palabra de fe, la palabra que se nos da es algo que tenemos nosotros que creer, que hay que recibirla, no nomás oírla, sino creerla. Dice, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué era ese mensaje? ¿Qué era lo que Pablo les estaba trayendo que tenían ellos que creer? Y lo dice dos cosas. Y están aquí como que en un orden invertido. ¿Okay? Porque así viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que si confiesas a Jesús como tu Señor, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. Dice que si confiesas a Jesús como tu Señor y dice, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, habrá una consecuencia a eso. ¿Y cuál es? Serás salvo. Dos cosas. Y tú dices, ¿a poco así de sencillo es? Bueno, Pablo está usando aquí, está tomando este pasaje del Antiguo Testamento. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y lo está expandiendo. Él está diciendo, sí, en tu boca si tú confiesas a Cristo como tu Señor. Y no está tan fácil nomás como decir, confiesa a Cristo como tu Señor. Entiendan el contexto. Están hablándole a romanos, a los romanos que se les decía por ley, el César es el Señor. Okay. César significa eso, el Señor de todos. No hay nadie por encima de él. El César era considerado como un Dios. Cuando un cristiano decía no, Jesús es el Señor, se hacía culpable de, no de una, pues podemos decir de una blasfemia, ¿verdad? Pero principalmente violaba la ley y se arriesgaba a que lo ejecutaran. Cuando Pablo les dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice, quiere decir que estás creyendo algo. Es una acción que no puede decirlo cualquiera. Tiene que decirlo alguien que está completamente convencido que Jesús es el Señor de todo.
porque está dispuesto a arriesgar su vida, a morir por esa confesión. Y no está diciendo, mira, todo lo que tú tienes que hacer es sigue esta formulita, repite estas palabras: Jesús es el Señor. Repítelas y serás salvo. No, Pablo está diciendo no. Está diciendo, esa confesión proviene de alguien que está creyendo en su corazón. Es el resultado de alguien que cree en el corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué lo está poniendo de esa forma? Porque la resurrección es la culminación de todo lo que Cristo vino a hacer. O sea, Cristo vino, nació, creció, ministró, enseñó para morir en la cruz, pagar nuestros pecados y al tercer día resucitar. Y cuando Él resucita, ahí está la obra de Cristo. Usted no puede decir para que tú creas que Cristo murió en la cruz, porque ahí no termina la obra de Cristo. La obra de Cristo termina cuando Él resucita, porque entonces cuando Dios lo resucita, quiere decir que Dios dijo, terminado está, lo cumplo, este es mi Hijo amado, mi Hijo es Dios, porque nadie puede tomar su vida, nadie puede ponerla y tomarla sino solamente Dios. Ahí está la comprobación de que Jesús es Dios y que lo que Él hizo agradó al Padre, y por eso el Padre lo levantó y está sentado ahora a la diestra del Padre, reinando en gloria, esperando regresar a recoger a su iglesia. Eso es lo que significa que Cristo haya resucitado. Y solamente aquel que está convencido, Jesús, el que caminó en esta tierra y murió en una cruz y lo pusieron en una tumba, y al tercer día se abrió esa tumba y salió Jesús vivo otra vez. Solamente el que crea eso en su corazón va a confesar y declarar: Jesús es el Señor, el único Señor que hay. Dice, si tú confiesas, es porque crees. Y si crees y confiesas, dice, serás salvo. Eso es lo que da la salvación. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que actuar en base a lo que estamos creyendo para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué estás, lo voy a poner así, confesando en tu vida? ¿Qué es lo que está siendo evidente en tu vida? ¿Qué es lo que se ve y se oye de tu vida? Y lo que se vea y se oiga de tu vida es lo que tú estás creyendo. ¿Se ve en tu vida que Jesús es el Señor? ¿Que Jesús es tu Señor? ¿Crees que Él es el Dios resucitado que está sentado a la diestra del Padre y que va a juzgar y que va a volver a juzgar? ¿Crees verdaderamente o no lo crees? La buena noticia es que cuando tú estás creyendo correctamente la verdad acerca de Jesucristo, Dios actúa. Dios viene a tu vida. Ahí está la clave, hermanos, de la victoria en la vida, la victoria sobre el dominio del pecado, la victoria sobre todas estas cosas que nos sacuden. Está precisamente en el creer, en la creencia del corazón, ¿verdad? Está manifestado lo que nosotros vamos a vivir, y eso está ligado a la respuesta divina. Miren ustedes el versículo 11, ahí está una clave. Ahí está una clave, dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y ahí está haciendo referencia a una cita que viene en más adelantito, en el último versículo del capítulo 9, el versículo 9, 33. Si le suben tantito, dice en el versículo 9:33, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo lo está volviendo a repetir, se está regresando al 9:33, pero me gusta como viene traducido en la Nueva Versión Internacional. Dice, como está escrito, miren
que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero es uno de esos benditos peros de la Biblia. Pero el que confíe en Él no será defraudado. O sea, la traducción de la Nueva Versión Internacional le da este giro de confianza, porque está hablando de una roca. Y la roca implica seguridad. Dice, esta roca, dice, para el que no cree en ella, va a ser una piedra de tropiezo, va a ser una roca que hace caer, es una piedra de tropiezo. Dice, pero al que confíe en esa roca no va a ser defraudado. La Nueva Traducción Viviente lo pone, el que confíe, no sé exactamente cómo dice, sí, también el que confíe en Él, nunca será defraudado, nunca será avergonzado, como dice la Biblia de las Américas. Esto cuando lo estaba leyendo me bendijo mucho, ¿verdad? Si nosotros no queremos ser defraudados por Dios, necesitamos confiar en Él, porque Él nunca nos avergonzará, nunca nos fallará. En otras palabras, nunca creeremos en Él en vano. Nunca creeremos en Él en vano. Y ahí en el versículo 12, miren qué bonito lo cierra el apóstol. Todo el que cree en Él, dice el 11, no será avergonzado. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando riquezas para todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí está la promesa. Entonces aquí Pablo se está yendo de confesión, ahora está hablando también de una acción, pero ya es una invocación. ¿Y qué significa invocar el nombre del Señor? Te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Piensa en un niño. Mi nieto, cuando estaba chiquito, yo no sé por qué, ¿verdad? Cuando se caía o se atoraba o hacía algo, ya ven que a veces los niños meten la cabeza en un hueco y luego no la pueden sacar. ¿Nunca les ha pasado? ¿Qué es lo primero que hacen? Gritan. Y mi nieto siempre decía, ¡ayuda! ¡Ayuda! No sé por qué. Porque decía, el que sea, ayúdenme. Pero un niño cuando se cae o cuando se encuentra en un aprieto, le llama a su papá, invoca a su papá, le está diciendo, papá, ayúdame. ¿Por qué invoca a su papá o invoca a su mamá? Invocar significa pedir auxilio, pedir ayuda. ¿Por qué lo hace? Porque confía que su papá o su mamá lo van a poder sacar del aprieto, ¿verdad? No invocamos nosotros al débil, que no invocamos, ¿verdad? Si tú te estás ahogando, ¿verdad? Y ves en la orilla y ahí en el muelle está parado Tarzán, ¿verdad? Y enseguida de él está un alfeñique de 50 kilos, ¿verdad? Como los que se acuerdan de que son de mi edad, en los cómics venían siempre un anuncio del método de Charles Atlas. Y decía, si tú eres un alfeñique de 50 kilos, y luego venía Charles Atlas así, todos sus musculotes, ¿verdad? Yo no sé ni quién era Charles Atlas, ¿verdad? Pero obviamente debe haber sido un fuerzudo de aquel entonces. Si tú te estás ahogando y está Tarzán o está un alfeñique de 50 kilos, ¿a quién le vas a invocar? No le vas a decir, alfeñique. Yo no sé ni qué es un alfeñique, ¿verdad? Pero es un lefio. A lo mejor tampoco saben ustedes lo que es un lefio, ¿verdad? Es un bueno para nada, es un escuálido, ¿verdad? Un flaco que no puede ni con sus propios huesos.
Le vas a pedir al campeón que sabe nadar y que lucha con cocodrilos que venga para que te rescate. A lo mejor tampoco saben quién es Tarzán ahora de los chavos, ¿verdad? Pero Tarzán se echaba con los cocodrilos con un cuchillito así chiquito y los mataba. Ese es el que quieres que te rescate. Entonces, ¿por qué está Pablo trayendo esta cita? ¿Por qué repite lo de la roca? Porque dice, mira, Cristo es la roca de salvación. Y todo el que confíe en esa roca y lo invoque será salvo. Todo el que se agarre de Cristo, todo el que corra a Cristo, todo el que nade a esa roca. Si tú te estás ahogando en una tormenta en medio del mar y de repente te encuentras una roca en medio del mar, sólida, completamente inconmovible, vas a ir a esa roca y te vas a subir ahí y vas a decir, estoy a salvo. ¿Qué crees tú de Cristo? ¿O qué no crees de Cristo, que estás o no estás confiando en Él y corriendo a Él, invocando su ayuda y su auxilio? Eso es el arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta que estás atorado, que ya caíste en las arenas movedizas, que otra vez volviste a darte de topes y caíste tropezando en el fango y estás ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy ahogando. Estoy perdido, mira, estoy sufriendo las consecuencias. Abandoné a mi Señor, como el hijo pródigo. Dice, voy a regresar a mi Cristo, a mi roca, al que está firme, el que es inconmovible, el que me ha prometido que va a estar conmigo y me sostiene, el que me perdona, el que me recibe, el que me lava, el que me ayuda. Y regresas a la roca de salvación, a tu fortaleza, a tu lugar seguro, a tu refugio. Invocas el nombre de Cristo y dice, y serás salvo. Dice, nadie que confíe, dice, en el Señor será defraudado. Nadie que confíe en Él será avergonzado. Piensa cuando vas con el doctor con toda la esperanza y la confianza que tienes en la medicina, en la capacidad de este doctor. Vas, te dice, tú tienes un cáncer tremendo. Lo primero que quieres tú preguntarle al doctor, o sea, ok, doctor, ¿y qué va a hacer para curarme? Si ese doctor te dice, lo siento, pero la medicina, los doctores, no te podemos ofrecer nada. No hay nada que podamos hacer por ti. Estamos limitados. Lo siento mucho, pero no hay nada que te pueda ofrecer más que unas aspirinas. O sea, tú tenías toda tu confianza en algo que te defraudó, ¿verdad? Dice, pero si tú confías en Cristo, si tú crees en Él, dice, nunca serás defraudado, nunca serás avergonzado, porque Él es la roca. Él es la roca firme, la roca segura. Ahora, esa es la fe que queremos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo la obtenemos? ¿De dónde la sacamos? Bueno, en la segunda parte del pasaje, regresen ahí al versículo 14, el 10-14. Es el que invoque al Señor, todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Ok, perfecto. Y luego dice Pablo, ¿cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio
del bien. Que me encantó, nunca me había fijado que decía el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y viene la conclusión de Pablo: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Varios puntitos importantes aquí. Esta secuencia de preguntas, ¿verdad? Son preguntas retóricas. Bueno, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo vas tú a invocar a Cristo si no crees en Él? No vas a confiar en Cristo. Si no vas no vas a invocar a Cristo, no vas a recurrir a Cristo, no te vas a voltear en arrepentimiento a Cristo si no crees en Él. ¿Y cómo vas a creer en alguien que no hayas oído, que no hayas conocido, que no hayas recibido el mensaje acerca de esa persona? Necesitas que alguien te lo predique, necesitas que alguien te hable de esa persona y te enseñe lo que esa persona es, te describa esa persona, para que luego tú puedas creer en esa persona y eso te lleve entonces a invocarlo a Él. Es lo que está diciendo Pablo, muy sencillo, ¿no? Entonces Pablo concluye que lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra fe, para sustentar nuestra fe y que luego podamos permanecer en esa fe, es que estemos nosotros oyendo, y entre paréntesis, leyendo y llenándonos por la palabra de Cristo, de la palabra de Cristo. Y aquí no está hablando nomás las palabras de Cristo, sino la palabra, el evangelio que él estaba predicando, que habla acerca de Cristo. ¿Okay? El mensaje que empezó a hablar aquí adelante, lo que él predicaba, el mensaje y la palabra de fe, que es todo el evangelio. Y tenemos toda la Biblia. Y no sé si era Belardo o Alex o quién fue el que hablaba de cómo toda la Biblia, hermanos, se trata de Cristo. Y puede ser que sea en el Antiguo Testamento, que está apuntando, anticipando, prediciendo, preparando el camino a Cristo. O sea, está apuntando todo, está señalando: alguien viene, necesitamos a alguien. Sin este que viene, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego viene el mensaje: nace Cristo, crece Cristo, se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento en Cristo, muere Cristo, hace su obra, y luego resucita a Cristo y luego les dice a sus discípulos: ahora yo les voy a dar una palabra, yo les voy a recordar mis hechos. Y la gente, todo aquel que crea lo que ustedes les digan, o sea, va a ser salvo. Y entonces salen los apóstoles con la palabra de Cristo a predicar el mensaje, ahora ya aclarado, definido. Lo que dice que los antiguos y los ángeles anhelaban ver, nosotros ya lo tenemos, nosotros ya recibimos el mensaje. Ahora a nosotros nos basta creerlo. Y como tenemos memorias y corazones de teflón y lo oímos y se nos resbala y tenemos una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia la incredulidad, tenemos que estar constantes en esta palabra. Abelardo lo decía: el discípulo no se puede alejar de la palabra. En otras palabras, el estarnos alimentando de la palabra de Cristo, del evangelio de Cristo, del evangelio del bien, de las buenas noticias que tenemos, de este mensaje glorioso que nos han dejado desde la antigüedad los padres espirituales. Si nosotros necesitamos permanecer, hermanos, por subsistencia. Esto no es opcional. Para permanecer en Cristo nosotros necesitamos alimentarnos como tu cuerpo necesita alimentarse del pan. No es opcional, no es discrecional si quieres o no quieres. Es absolutamente necesario para tu subsistencia en Cristo, para permanecer centrados en Cristo.
Es tu supervivencia, es una disciplina de supervivencia. Okay. Dice la Nueva Versión Internacional, ese versículo 17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Me encanta esa traducción. La Nueva Versión Internacional, la traducción viviente dice así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos estar oyendo a Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo ilumine a Cristo. Cuando tú vayas a leer la Biblia, dile: Señor, el día de hoy necesito mi dosis de la palabra de Cristo. Voy a leer este salmo, Señor, pero quiero que tú ilumines el rostro de Cristo en mi mente, que los ojos espirituales que tengo lo puedan ver. Quiero ver a mi roca, quiero sentir su fortaleza, quiero entender su mensaje. Y sales a buscar eso. Pablo lo pone un ejemplo de lo contrario de los que no creen. Viene en segunda, no lo busquen, se los voy a leer en 2 Corintios capítulo 4. Dice: y si nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fíjense cómo obra el enemigo. El enemigo sabe esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ciega los ojos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, las buenas noticias de la gloria de nuestro Señor, que no lo alcancen a ver. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Ahí está la declaración. Estoy predicando a Cristo Jesús como Señor. Todo el que confiese eso, el que logre creer eso, que Jesús es el Señor, es el Rey, es el amo de todo, es el que tiene todo en sus manos. Eso es lo que es el mensaje. Dice: y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Génesis 1. Y dijo Dios: hágase la luz. Dios, el mismo Dios que dijo eso, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si nosotros hemos creído, es porque Dios nos ha iluminado y abierto los ojos para que el evangelio nos ilumine la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Eso es lo que necesitamos todos los días. Esa es mi dieta que yo debo comer todos los días. Si yo no la como, si yo no me alimento de eso, si yo no logro ver eso, si yo no busco del Espíritu Santo a leer, hermanos, yo me doy unas desviadotas tremendas. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en nuestros grupos de casa. El problema es, ¿qué pasa cuando no llegamos a invocar el nombre de Cristo? No venimos a Cristo en esa imagen gloriosa que tenemos en nuestros ojos espirituales, donde estamos viéndolo, lo que Él ha hecho por nosotros, su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia, su generosidad, su gloria, su reinado, su majestad, y no lo vemos. Entonces no confiamos, no invocamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hacemos eso? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de estar llenándonos de eso? Que entonces ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en otra cosa o en otra persona. Si yo no recurro a la roca y me estoy ahogando, ¿qué hago? Pues me agarro de un palo.
O de otro que anda nadando por ahí, me voy y me le brinco arriba, ¿verdad? Más que nos hundimos los dos. Eso es la base de la idolatría. Eso es la idolatría. Cuando nosotros confiamos en alguien como si fuera Dios. Confiamos principalmente en nosotros mismos. Cuando ponemos a una persona en un lugar que solamente Dios puede ocupar. Cuando tú tienes tu confianza, por ejemplo, puesta en tu esposa o en tu esposo, dices, yo sé que no me va a fallar. Yo sé que Él va a estar ahí. Yo sé que esta persona me ama. Yo sé que esta persona la tengo ahí segura. Y luego esa persona te falla. Y luego viene una desilusión bien grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier persona hace pésimos dioses, aunque sea muy tu esposa o muy tu esposo. ¿Te fallaron? Pues sí, era lógico. ¿Por qué la desilusión? Porque lo habías puesto o la habías puesto en una posición que no le correspondía. La única roca que no defrauda y no avergüenza es Cristo. No, yo sé que mi hijo va a salir adelante, es tan buen muchacho y que esto, y vas a ver, y va a sacar buenas calificaciones, y mira, no, hombre, y va re bien, y que acá y que allá, y de repente va tu hijo y pácatelas. Y andas todo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué me abandonas? Mira a mi hijo, ¿qué onda? Si iba rete bien y lo corrompieron, y esto y todo. Y dice, Señor, ¿por qué estás así? Solamente yo soy la roca. Tú pusiste tu confianza en la bondad de tu hijo en lugar de poner tu confianza en mí. Esa es la idolatría. Déjenme darles un ejemplo. Vamos a suponer que de repente te enfrentas con problemas en tu trabajo. Problemas inesperados que amenazan tu empleo. Empiezas a sentir pasos en la azotea. Empiezas a oír rumorcitos por aquí, por allá, gente que anda hablando así que no sabes tú qué está pasando, te empiezas a preocupar. Tú dices, híjole, si pierdo mi empleo, el bienestar de mi familia, ¿qué va a pasar? Tú tienes dos maneras que puedes reaccionar. La primera de ellas dices, no, pues es que mi empleo está de por medio aquí, esto y esto otro. Entonces voy a empezar a aplicarme más en el trabajo. Me voy a esforzar más, voy a llegar más temprano, voy a ser el mejor empleado, me voy a ser el último que me vaya, voy a esforzarme, le voy a llevar un pastelito a mi patrón y voy a estar ahí un poco lambisconcillo, ¿verdad? Y estoy ahí tratando de caerle bien. Y se me hace que que está aquí en la oficina de seguido me anda queriendo poner zancadilla, entonces pues yo le voy a mandar una a él y empiezas a cuidarte, ¿verdad? Por ahí alguien, empiezas a ver moros en la costa y llegas a tu casa y ¿cómo estás? No, pues es que no sé, esta onda del trabajo me trae bien angustiado, me trae bien preocupado. Dice, es que no, me estoy esforzando, pero no sé si es suficiente, ya no sé ni qué hacer. ¿En qué te estás apoyando? ¿Cuál es tu roca? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en tu propia capacidad? ¿Estás confiando en tu propio esfuerzo? Eso se llama autosuficiencia. Y se los digo por experiencia, hermanos, yo la conozco muy bien. ¿En quién está puesta tu confianza? En tu capacidad. ¿Y qué es lo que está gobernando ahí, verdad? O sea, tu temor de que algo te pase. Y entonces tú piensas que tú tienes que mantener las cosas en control. Depende de ti. Entonces te esfuerzas por controlar las cosas. Y yo sé qué pasa, porque lo he vivido en mi vida y lo he
batallado en mi vida toda mi vida. ¿Cuál es la segunda manera que tú puedes enfrentar esto? Pues es vivir centrado en el Evangelio. Es decir, yo voy a perseverar en su palabra. Necesito volver a recordar lo que Él me ha prometido. Y necesito recordar que Él ha prometido cuidar de mí, que mi vida esté en sus manos, que Él soberanamente actuó para salvarme y soberanamente actuará en mi vida siempre. Que las cosas y las circunstancias en mi vida no son casualidad, que hay un Dios soberano que me tiene en sus manos y que dice la palabra que nada ni nadie me pueden arrancar de esa voluntad. Y que no debo estar preocupado, que si Él cuida de mí, ¿por qué estoy ansioso? ¿Cómo me visto y cómo como? Él cuida de las aves, cuida de las plantas y las viste. ¿Por qué estoy angustiado yo por mi empleo? Ya se me olvidó que tengo un Señor, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Tengo que recordarlo. Tengo que recordar que Él es la roca, que Él es mi socorro y que no necesito decirle: Señor, ven y defiéndeme de mi patrón y defiéndeme del malvado que está al lado derecho y al lado izquierdo. Señor, ponles unas zancadillas, son unos tremendos. No, Señor, pase. Mi confianza está en ti. Tú eres mi defensor y tú eres mi sustentador. Esté en ese trabajo o no lo esté. Y si se acaban todos los trabajos del mundo, mandarás pan a mi casa con un cuervo. Pero mi sustento y mi destino depende de ti, no de mí. Porque por más que me esfuerce, eso quiere decir que ya debo terminar. Por más que me esfuerce, por más que me agobie, yo no puedo. Mi vida no depende de mí. Yo no puedo hacer que crezca, que impida que se me caiga un pelo. No lo puedo impedir. No puedo crecer un centímetro. No puedo alargar mi vida ni un minuto. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Va a depender de mí? Entonces, hermanos, la vida centrada en el Evangelio se trata de esta continua, permanente, rutinaria, constante disciplina de estar buscando a Cristo en su palabra para creer eso y que eso me lleve a confiar en esa revelación, iluminándome yo de que esta es la realidad de mi Señor, para que luego yo invoque su ayuda, invoque su auxilio, invoque su apoyo, invoque el saber que Él me ha librado del dominio del pecado. Y por lo tanto, Señor, tú viniste a destruir el pecado en el mundo, destrúyelo en mi vida. Y lo he recordado que para eso moriste el día de hoy. Entonces puedo confiar que tú me vas a dar libertad, Señor, y vas a quitarme todo esto. Y vas a trabajar, y que lo que yo tengo que hacer es perseverar creyendo. El esfuerzo, hermanos, es en el creer, no en el hacer. Si tú estás batallando con un pecado rutinario, con algo que caes y caes y caes y caes, no es en el esfuerzo de decir: ahora sí me voy a apretar el cinturón, que no se me caigan los pantalones, me voy a apretar el cinturón y voy a hacer un mayor esfuerzo por no hacer lo que ya dije que no quiero hacer. Y luego vas otra vez y pácatelas otra vez, vuelves a hacerlo. El esfuerzo está: ¿qué es lo que no estoy creyendo? ¿O qué es lo que estoy creyendo que es mentira? ¿Qué es lo que me falta de absorber yo y de ver de Cristo? Me acuerdo que Bob Coughlin hace unos años puso una cita, no me acuerdo de quién, de un puritano, que decía que Cristo, ya ven que hay un dicho que dice: un clavo saca otro clavo.
clavo que necesitamos nosotros para que saque todos los clavos de nuestra vida es el clavo de Cristo. El afecto por Cristo, hermanos, saca todos los clavos. Eso es lo que necesitamos. O sea, que la gloria del resplandor, el resplandor de la gloria del Evangelio de Cristo brilla dentro de nosotros, de tal forma que esa sea nuestro deleite, nuestra pasión. Y eso va a provocar en nosotros entonces el invocarlo a Él, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es nomás que te sientas mal y digas golpes de pecho, ya no quiero hacer esto. El arrepentimiento es que digas, esto es lo que quiero, mi roca. Vuelvo a mi roca, voy a donde está en mi lugar seguro, vuelvo a mi Cristo. Esa dinámica, esas dos cosas, la fe y el arrepentimiento, es lo que deben mantenernos centrados en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Esperamos haya sido de bendición.